Inglaterra. ¿Qué nos puedes decir? Sí, Ernesto, hoy es un día de tristeza y de deshonra para los argentinos, porque hace 30 años la comandancia militar se rindió de una manera absolutamente inaceptable para el honor y el orgullo nacionales. Pero esa página ya ha quedado atrás y estamos en una nueva etapa de la historia, y ahora yo vengo sosteniendo desde las páginas de América 21 que tenemos que asumir de manera total el hecho de que Malvinas es una causa argentina, desde luego, una causa muy profunda de nuestro país, pero es en primer lugar una causa latinoamericana. Yo llego a decir que deberíamos en realidad trasladar el centro del reclamo de Buenos Aires a Quito y poner toda la responsabilidad de esta demanda en UNASUR, porque es efectivamente un caso que atañe de manera directa, actual, pero sobre todo a mediano y largo plazo a toda América Latina. No es con Gran Bretaña, que ha mandado un submarino atómico, que ha hecho gestos bastante vacíos de capacidad militar, con quien estamos enfrentándonos. En realidad, el verdadero conflicto es con Estados Unidos. Estados Unidos necesita Malvinas como un eje de proyección estratégica, de proyección geoestratégica, no solamente por sus planes de guerra muy actuales, que necesitan precisamente del control de los océanos, pero además del paso hacia el Pacífico por vía aérea, con planes de guerra con el sudeste asiático e incluso con China, sino porque en un próximo periodo, Ernesto, se estará discutiendo el tema de Antártida, y en Antártida la proyección de la soberanía antártica tiene mucho que ver con el lugar que se ocupe en el Atlántico Sur, es decir, en Malvinas, y es eso lo que está defendiendo también Estados Unidos. Nuestro conflicto no es ni siquiera con Gran Bretaña, es con Estados Unidos. Debe ser planteado de esta manera frontalmente, porque Estados Unidos manipula a una de su madre patria y ahora colonia, para justamente tratar de reafirmar y de sostener una base de carácter estratégico en nuestro territorio insular. ¿No hay detrás de esa situación también un componente energético? ¿Qué dice Fernando Travieso? Sí, se ha demostrado que en las Malvinas hay importantísimas reservas de petróleo. Hasta ahora, como son empresas no vinculadas a América Latina de manera directa, los datos sobre los estimados siempre se juega con ellos. Pero de lo que sí estamos seguros que la guerra por las Malvinas también es una guerra por petróleo, y es parte del conflicto mundial que se está desarrollando por parte de las grandes potencias por apropiarse de los recursos naturales no renovables de países de mediano y pequeño tamaño. De pronto hay algún venezolano que nos está viendo en este momento y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa eso de las Malvinas, que queda tan lejos? Sí, bueno, las Malvinas podemos atarlo con el caso de Guyana, con sus diferencias. Bueno, recordemos Guyana y la antigua Honduras británica, que es Bélice. Los británicos dejaron enclaves coloniales y algunos de ellos se han vuelto independientes. Con Guyana, evidentemente, nos están tratando de generar un conflicto que no existe, buscando una excusa para agredir a Venezuela por meterse con un país más pequeño. Pero también está los Estados Unidos, de la mano del imperialismo, del antiguo imperialismo británico, a través de compañías que tienen sus casas matrices en Estados Unidos y en el Reino Unido, tratando de crear un conflicto donde el objetivo no es el control de las aguas territoriales de Guyana, evidentemente, sino una excusa para incursionar hacia la faja petrolífera del Orinoco. Y en el caso de las Malvinas, son un enclave colonial tomado por el Reino Unido desde 1830, es un territorio argentino, pero dado el descubrimiento, primero, de reservas de petróleo, y segundo, desde 1981 las reservas de petróleo convencional en el mundo han comenzado a caer, es decir, se consume más petróleo que el que se descubre cada día que pasa. El petróleo es un componente geoestratégico de mayor peso, y las Malvinas es un punto estratégico. Cada barril de petróleo en el planeta es un centro de conflicto actualmente. Fíjate, 1830, Luis, era el año precisamente en que moría Bolívar. ¿Qué nos puede decir Bilbao?
Bueno, justamente que ahí está, en esa pugna, en aquel momento está plantada toda la condición de control estratégico que tienen esas islas, ¿no? ¿Por qué primero Francia, después Argentina, cuando toma finalmente posesión de un territorio propio y luego lo pierde por una invasión británica? ¿Por qué estaban ocupándose de eso? Bueno, porque ya en aquel entonces, con un atraso muy grande en comparación con el actual en relación con las vías de comunicación y las formas del transporte, en aquel momento ya las Malvinas eran una clave, y siguen siéndolas, pero ciertamente también tiene, pero con mucha importancia, también tiene reservas petrolíferas y algo más, y de muchísima importancia, que son extraordinarios yacimientos de krill. El krill es un crustáceo de altísimo contenido proteínico que abunda en esa región y con el cual, bien utilizado, podría ser una contribución fundamental para la alimentación de la humanidad, no de un pueblo ni de un país. Bueno, pues todo eso está en juego en Malvinas. Fíjate que el papel que en aquel entonces tuvo los Estados Unidos hace 30 años, cuando Argentina toma posesión del territorio de las Malvinas y se desata la guerra con Inglaterra, dio una herida mortal al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el muy famoso TIAR, para aquel entonces famoso. Tal vez los muchachos de esta época no tengan mayores referencias sobre el particular, pero hace apenas unos días los países del ALBA, en el marco de la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, denunciaron el tratado, lo desecharon. En el caso de la denuncia se trata de una acepción jurídica que significa salirse de ese tratado, que en aquel entonces fue invocado por Argentina. Obligaba este tratado a los integrantes de esa alianza a defenderse en conjunto ante agresiones externas, ese era el espíritu. Y sin embargo, Estados Unidos, que era su promotor, en aquel entonces no apoyó a Argentina, sino que apoyó a Inglaterra. Esto dejó en evidencia cuál era, digamos, el espíritu real, el trasfondo de ese tratado. ¿Cuál es la importancia de la denuncia de ese tratado a 30 años de aquel episodio, Luis? Bueno, Ernesto, por eso decía yo que hemos dado la vuelta a la página de ese momento tan triste de nuestra historia. Estamos en un cuadro completamente diferente y un factor fundamental en la comprobación de esa diferencia es justamente el hecho de que haya sido formalmente desarticulado el TIAR, que ya no existía desde luego, pero que sin embargo existía en los papeles y era todavía un recurso formal del imperialismo. Esto que ocurre con el TIAR se combina con el refortalecimiento de UNASUR, con incluso un dato nuevo y para mí de extraordinaria importancia, que es el hecho de que lo presida ahora el compatriota Ali Rodríguez, y que esto sin ninguna duda va a significar un fortalecimiento de la perspectiva latinoamericana para encarar todos este tipo de problemas. Y en el caso nuestro, hoy mismo se discute en el Comité de Descolonización en Estados Unidos, se discute el tema Malvinas. Bueno, pues yo insisto en que sería de vital importancia para pensar en términos de victoria contra el imperialismo, trasladar la noción de soberanía nacional a la noción de soberanía gran nacional, es decir, a América Latina y el Caribe. Ahora, la verdad histórica sobre ese episodio de hace 30 años, Luis, es que había en Argentina una dictadura militar y